La empresa estatal más importante del país tiene nuevo presidente. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, posesionó este lunes a Youssef Akli. En la oportunidad también se tomó juramento a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Buscará eliminar subsidio a las gasolinas sin afectar la economía. El ministro de Hidrocarburos afirmó que no se modificará por el momento el precio de las gasolinas, pero que se verán alternativas. Añadió que la situación hidrocarburífera en el país es crítica. El dólar baja a 10 bolivianos con 10 centavos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior pide estabilizar el tipo de cambio. La cotización de la divisa estadounidense llega a costar la mitad de lo que valió en junio y podría bajar más. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior pide inundar el mercado con el billete verde. Lara revela que quieren marginarlo de las reuniones de gabinete. El vicepresidente del Estado afirma que en varias ocasiones le sugirieron dedicarse al Parlamento. Este afirma que no se alejará del Ejecutivo. Botrading dejará de existir y piden celeridad en investigaciones. El gobierno afirmó que la cuestionada agencia dejará de intermediar en la distribución de carburantes. Se pide el arraigo del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Encuentran oficinas del ministerio vacías y denuncian falta de información. El nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, aseguró que no hallaron documentos ni datos de la gestión de uno de los ministerios más importantes del gobierno. Cooperativas mineras en emergencia por cierre de Ministerio de Minería. La decisión del gobierno de no gobernar con movimientos sociales comienza a generar los primeros roces. Los empresarios privados de la minería son los primeros en rebelarse. En noticias internacionales, comenzó la COP30 en Brasil con llamado a soluciones y contra el negacionismo. Reportan 6 muertos en nuevos ataques de Estados Unidos contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico. Todas las noticias están en 24 horas. Si así lo hiciere, la patria, nuestros héroes, mártires y el pueblo la premien. Si no, la demande. Queda posesionado como presidente ejecutivo de YPFB. A Youssef por este nuevo cargo, este nuevo desafío. Yo sé que él es un gran profesional, nos conocemos hace mucho tiempo en el sector petrolero. Sin embargo, también quiero recordar acá las palabras de nuestro presidente Rodrigo Paz, que si estamos aquí él y yo, no es por nuestro mérito únicamente. Es por el apoyo que se recibió de la gente, que la gente quiere el cambio. Entonces nosotros estamos aquí para trabajar por lo que solicita la gente, reconstruir, estabilizar el sector. También quiero destacar las palabras del presidente en el sentido de que los cargos vienen por meritocracia. Youssef es un profesional con larga experiencia en el sector. Yo estoy seguro que lo hará bien. Y finalmente, este es un trabajo de equipo. Es fundamental para estabilizar el sector y lograr todos los objetivos que el presidente Rodrigo Paz se trazó. Es indudablemente uno de los sectores más importantes del país. Se ha visto en los hechos la no posibilidad de seguir transportando combustibles, comprarlos, tenerlos en los surtidores ha sido nefasta. Se ha advertido ahora desde el Ministerio de Hidrocarburos a través de su nuevo titular, Sergio Medinaceli, que esto se va a ir regulando poco a poco. Claro, hay gasolina, pero lo que está faltando es el diésel. De una producción de más de 60.000 barriles por día el año 2015, hoy por hoy estamos con 20.000 barriles por día, es decir, con 1/3 de la producción. Estamos con 1/3 de la producción de gas natural. El 95% del diesel oil que se consume en el país es importado. El 55% del consumo de gasolina es importado. Entonces estamos ante una situación donde el país, de ser un productor importante de gas natural, gasolina y diesel oil, hoy está en una situación, digamos, inestable, que es necesario recuperar. La confianza significa en que haremos todo lo posible por abastecer con gasolina y diésel.
donde el mensaje central acá es que el sector esté estable, pero falta mucho trabajo para que tengamos una situación, digamos, de normalidad. Y también se ha pronunciado desde el sector del transporte pesado en el país, quienes piden mayor información y abastecimiento suficiente de combustible. Pero no es eso el tema, ¿no? Tienen que estar más orientados cuánto se cargan los puertos peruanos, cuánto se cargan los puertos chilenos, paraguayos y argentinos. ¿Qué han hecho? ¿Han importado estos diésel? ¿Se han traído de Estados Unidos? ¿O de Rusia, de Francia? No sé de dónde han comprado. No es nada. ¿Por qué han cargado en Perú? Han comprado, siguen nomás trabajando, siguen nomás comprando diésel de gasolina de los países vecinos. Aunque así, pero nos vamos a levantar. Pero que compren cantidad. 50 cisternas de ayer es para un día. Si por día van a ingresar a plantas en Cata 500 cisternas, tanto de Chile, de Perú, La Paz va a estar tranquila. Sean claros con el pueblo. Nosotros aplaudimos que ha cambiado la gente. Vamos a aplaudir todo eso. Que los corruptos le van a meter preso, métanlo. El presidente del Estado ha recibido el reconocimiento de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión ha señalado que debe retomarse el control fronterizo para evitar el contrabando de combustibles. Esa ha sido la instrucción precisamente a la institución castrense. Pedirle a nuestras Fuerzas Armadas en frontera sean defensores de la economía nacional, no permitan el contrabando, hagan su mayor esfuerzo para que ese diésel, esa gasolina que hemos traído, sea para el boliviano y no sean para las mafias corruptas que todavía siguen incrustadas en este estado y que se llevan ese diésel y esa gasolina para venderla en el exterior. Eso es traición a la patria, porque si hace sufrir a un boliviano, eso se llama traición. Tenemos que defender nuestros derechos. Gracias a Dios tenemos nuestras Fuerzas Armadas y asumo que esa defensa será para la economía de cada familia boliviana. En otra noticia, esta vez Alejandro Reyes, diputado de la Alianza Unidad, ha pedido al presidente Rodrigo Paz la aprehensión del expresidente de YPFB, Armin Dorgatin, y también ese pedido lo ha extendido al presidente actual de YPFB. Le pedimos al presidente, le pedimos a quien hoy se encarga de la presidencia de YPFB, que no se olvide de los procesos. Armin Dorgatin tiene que estar aprendido el día de hoy, porque lo importante acá es que responda sobre el daño económico, el sabotaje que le hizo a todos los bolivianos, especialmente con las causas de posible corrupción. Por lo tanto, el llamado es al gobierno, al Ministerio Público, al fiscal general, que se aprenda a quienes tuvieron en sus manos las riendas de YPFB y generaron tanto malestar, tanto daño al bolsillo de la gente. Por lo tanto, tendrán que asumir esa responsabilidad. Haciendo referencia a este reconocimiento de las Fuerzas Armadas al capitán general, que en este caso es Rodrigo Paz. En esta oportunidad, el presidente ha mandado un claro mensaje a los pobladores del trópico de Cochabamba, a Evo Morales. Ha señalado y ha pedido a su vez a las Fuerzas Armadas que recobren la soberanía de aquello que se considera como territorios liberados. Ustedes son defensoras de nuestras fronteras, pero desgraciadamente hay territorios dentro de la patria donde no tenemos soberanía. Tenemos que recuperar la soberanía sobre territorios donde nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden estar. ¿Cómo es eso? ¿Somos soberanos o no somos soberanos? Daremos todo nuestro respaldo a nuestras Fuerzas Armadas para que cumplan su rol en frontera, pero dentro del territorio. Aquí no hay dueños de la tierra, no hay dueños de regiones. Los únicos dueños son los bolivianos y bolivianas, que tienen que tener la libertad para poder caminar, cruzar nuestro territorio sin que nadie te bloquee, sin que nadie te permita estar en un espacio porque dice ser suyo. Aquí no hay suyo, es lo nuestro, es la patria, y a la patria se la defiende todos los días. Y la libertad
de cada boliviano de poder transitar por cualquier territorio de la patria es un derecho que nuestras Fuerzas Armadas tienen que defender junto a otras instituciones del orden como nuestra Policía Nacional. Y los representantes de Alemania han anunciado que apoyan la nueva política del gobierno de Rodrigo Paz y anuncian cooperación económica. Y ahora también la presencia del canciller alemán significa una apertura al mercado alemán, significa una apertura a la tecnología alemana en Bolivia, significa transparentar relaciones en beneficio de las necesidades de los bolivianos y bolivianas y sacar nuestra economía adelante. Hace 15 años que no llegaba una representación tan importante. Nosotros hemos tenido un fin de semana extraordinario para Bolivia. En lo personal, agradecido por el espacio que se me da junto a un equipo que es parte de nuestro ministerio. Quiero dar también una explicación. Estamos reordenando el Estado, estamos reordenando ministerios, estamos reordenando carteras, estamos ajustando aquello que era político y malgasto de los políticos para que sea un Estado eficiente y de dé servicio a los bolivianos. Han sido conversaciones muy positivas, muy provechosas y realmente me alegro de que haya tomado la decisión de venir a Bolivia. Vengo de una cumbre entre los países de la Unión Europea y los países de la CELAC y después mañana viajaré a Canadá para asistir a la cumbre de los ministros exteriores del G7. Y cuando me pregunté qué puedo hacer en el día libre de estas dos cumbres, para mí fue claro que voy a viajar a Bolivia. Hablemos a continuación del dólar. Ha caído básicamente a 10 bolivianos con 10 centavos. ¿Por qué decimos que ha caído? Porque se cotizaba a mitad de año en 20 bolivianos. Bueno, ahora está 10 con 10. El asunto es que desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior se está pidiendo inundar el mercado con el billete verde para que este descenso sea más continuo. ¿Cuándo baja el precio del tomate en el mercado? Cuando hay en exceso de oferta. Cuando baja el precio del pollo, el precio de cualquier otra mercancía en el mercado, cuando hay un exceso de oferta que supera la demanda. Hay dos cosas que hacer para que esta baja del dólar se mantenga o se profundice, porque al final del día todos queremos que se acabe este proceso de subida que golpea la economía de los bolivianos. En primer lugar, para que el dólar tienda a bajar más, tiene que aumentar la presencia del dólar en el mercado. Y eso tiene que ver con el mercado libre, que hoy día no está funcionando, perdón. Tiene que ver con el mercado libre, que no está funcionando como debería. Tenemos un mercado negro y tenemos un mercado oficial donde el dólar está en 6.96 y un mercado negro donde está por encima de los 10 bolivianos. Entonces, necesitamos inundar la economía de dólares, idealmente a través de exportaciones. Las exportaciones son la forma ideal y que de manera sostenida pueden traer dólares a la economía del país. Y lo segundo, las señales. Porque gran parte de lo que acontece con la economía tiene que ver con la psicología, tiene que ver con las expectativas de la población. Cuando la población se asusta, cuando cree que va a haber devaluación, que la inflación va a seguir subiendo, se refugia en el dólar y eso hace que suba su precio. Entonces, las señales que hemos venido percibiendo por parte del primer mandatario y también en declaraciones de los ministros del área económica son positivas, son nuevas, auguran mejores días para el país. Y el vicepresidente de Estado nuevamente se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Edman Lara ha rechazado la exclusión de su persona del gabinete y advierte que no va a tolerar también la corrupción. Estas fueron las declaraciones que vertió a través de las redes sociales. Ya ayer me decían a mí, solamente capitán, quédate para la foto. Después nos vamos a reunir en gabinete de ministros, me decía Rodrigo Paz. Yo le dije a Rodrigo, no, Rodrigo, yo me quiero quedar aquí porque la Constitución dice que el vicepresidente participa del gabinete de ministros. Ah, entonces quédate, me dijo. Después le dije que me diga qué día va a ser el gabinete de ministros y me dijo que no me preocupe. Me dijo que me ocupe de la vicepresidencia, que no voy a tener tiempo. Yo le dije, no, yo me voy a sacar tiempo para venir a las reuniones de gabinete, como manda la Constitución.
Y Rodrigo me dice, es que no vamos a hacer todos los gabinetes aquí, vamos a hacer en regiones y no te queremos perjudicar. Y yo le dije, no, yo quiero participar de las reuniones de gabinete como manda la Constitución y lo voy a hacer y voy a exigir. No voy a permitir que me anulen. ¿Ah? Yo respeto a sus ministros de Rodrigo Paz, hay gente muy proba, muy profesional, algunos no los conozco, yo los respeto. Pero no voy a tolerar corrupción. Y lo que le están haciendo a Freddy Vidovic es una bajeza, una cobardía. El nuevo gabinete ministerial tiene pocas horas de haber sido posesionado. Sin embargo, ya está recibiendo reflexiones de algunos sectores. Es el caso del Comité Cívico de Santa Cruz, que ha señalado que estas nuevas autoridades deben empeñarse en su trabajo y que ya no hay espacio para usufructuar del Estado. Bueno, yo creo que cada poder del Estado tiene su rol, y entre ellos la justicia. Lo que hemos visto hasta el momento es que son vientos de cambio. Vamos a hablar, y yo me voy a retrotraer a nuestras palabras, vamos a hablar de un cambio verdadero en la justicia cuando no tengamos presos, perseguidos ni exiliados políticos. Así sea el último hasta que no se libere como corresponde, conforme a ley, a cada uno de ellos no podemos hablar de un cambio real. Son vientos de cambio, esperemos que estos vientos sean todos los días, porque aquí necesitamos no solamente un Estado sólido en lo político, en lo económico, en lo social, sino también en lo jurídico. Cuando estos cambios de verdad se den en todas estas personas que han sido víctimas y se juzgue a quienes han sido los causantes de la desgracia de estas personas, pues ahí podremos hablar de cambio de justicia. Porque no solamente hay víctimas en esto, también hay victimarios. Y en las últimas horas, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ha anunciado el cierre de la empresa Botrading. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció este lunes que la empresa Botrading será cerrada como decisión del presidente Rodrigo Paz. El caso Botrading no va más. Esto se analizará. Hay las instancias correspondientes, pero es decisión de nuestro equipo, bajo el comando de nuestro presidente Rodrigo Paz, que Botrading ya no va más y es necesario evaluar cuál ha sido el desempeño de esta empresa, aseguró el ministro. El expresidente de YPFB, Armin Dorgaten, enfrenta un proceso dentro del caso Botrading, que investiga presuntas irregularidades en operaciones comerciales de la estatal petrolera. En ese sentido, la justicia emitió una orden de aprehensión en su contra. Botrading es una empresa estatal boliviana subsidiaria de YPFB que se dedica a la comercialización internacional y logística de productos relacionados con el sector energético, como el combustible, con el objetivo de competir en el mercado y reducir costos. Esta ha estado en el centro de la atención por una investigación sobre posibles sobreprecios, irregularidades y una empresa fantasma en Paraguay, según las denuncias. Y a propósito de Botrading, se está pidiendo que el expresidente de este organismo pues sea nuevamente convocado ante la justicia para ser interrogado y a partir de aquello ampliar sus declaraciones. La pregunta es si se hará. Gerente de contrataciones de YPFB, la misma ha sido favorecida con medidas sustitutivas, arresto domiciliario con salidas laborales, una fianza económica de 50.000 bolivianos y asimismo tiene que comparecer a la Fiscalía al biométrico cada 15 días. Hecho que no ha sido así, a situación de esa, el Viceministerio de Transparencia ha solicitado la revocatoria de estas medidas debido a que la señora está prácticamente no ha comparecido ante la Fiscalía a hacer su biométrico. Hay que mencionar que el mismo fiscal en su imputación formal, cuando se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, ha solicitado que la señora no va a comparecer ante Fiscalía. Había riesgos procesales, había riesgo de fuga debido a que la señora no pagaba más tiempo en el exterior que en el país y prácticamente que podía influir en los subordinados porque esta señora era gerente de contrataciones. Y hemos visto que no ha comparecido, no hay esa buena fe de comparecer ante el proceso y esto se va a llevar el 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Si este señor Armin Dorgaten no se presenta ante la Fiscalía para comparecer, para ampliar su declaración, para presentar la documentación correspondiente de la conformación de la constitución de Botrading S.A., la responsabilidad va a recaer en el fiscal y el fiscal va a ser removido. ¿Quién pidió la ampliación de declaración de Dorgaten? No, se va a solicitar prácticamente, porque hay documentación. Cuando el señor vino a hacer su declaración el 30 de septiembre ante la Fiscalía, hemos visto su actuar. El señor ha salido huyendo prácticamente de la Fiscalía. Primera pausa.
pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de las últimas denuncias por parte de ministros entrantes de esta gestión. Y también estaremos hablando sobre la fusión de algunas carteras de Estado. Ya volvemos con esa información y mucho más. No se vaya. Retornamos con más información aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de las recientes denuncias en las últimas horas. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, ha denunciado que encontró oficinas vacías al asumir este cargo. Aquí, entrando a la oficina del ministerio, quería mostrarles lo siguiente, porque realmente me parece indignante el estado de las cosas y la forma en la que se ha manejado el ministerio. Fíjense ustedes, nada de documentación, nada de cosas pendientes. Después de 20 años de trabajo, después de 20 años de administración, no te han dejado nada. Así quieren boicotear el inicio del gobierno. Fíjense ustedes, ese es el grado de responsabilidad, o mejor dicho, de irresponsabilidad con el que se ha manejado este país. Pero bueno, vamos a empezar. Ya sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo. Y a pesar de que quieran que nos vaya mal, algunos, como dijo el presidente, se van a enfrentar a la patria. Es habitual en este tipo de cambio de mando, han existido algunas transiciones, fusiones, todo lo que representa un nuevo esquema dentro del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, fíjese usted que se han fusionado el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Medio Ambiente. En este sentido, creo que hay que ser claro. Acá estamos para trabajar todos por el país. El presidente Paz ha sido muy categórico en decir de que no se va a privilegiar absolutamente a ningún departamento, se va a buscar de que la eficiencia más bien se traduzca en conocimiento en todos los otros rubros que están en los distintos departamentos, teniendo una visión desde este ámbito productiva para el país, una visión de eficiencia y una visión de trabajo en conjunto. Va a ser parte del trabajo estructural que tenemos que avanzar. Como le digo, inicialmente hay que comenzar por recibir los ministerios, ver cuál es el trabajo que está en ejecución, cuáles son los temas, las asignaturas pendientes que se están teniendo y que se están recibiendo, y vamos a generar los planteamientos al presidente para que se tengan ya líneas para la toma de decisiones. Hoy por hoy es muy prematuro decirlo, en este momento estamos avanzando con todo lo que es la parte administrativa, financiera, ejecuciones y demás que estamos recibiendo del ministro saliente. Y a propósito de este tema, desde el Partido Demócrata Cristiano justifican la fusión de ministerios bajo criterios de pertinencia y también ajuste económico. Va a existir el hecho de que se hayan fusionado algunos ministerios no quiere decir que ya no existan, más al contrario, por pertinencia. Ustedes saben que nuestro estado está en crisis económica, nuestras arcas realmente están vacías. Y por pertinencia, ya antes lo habíamos mencionado también, de que vamos a hacer una reingeniería en todos los niveles del Estado. Y nosotros vemos que por pertinencia se debe fusionar algunos ministerios por la importancia que corresponde, y obviamente hay que darle el espacio y el tiempito, por favor les ruego, al gabinete para que muestren su trabajo de la mejor forma posible, toda vez que tenemos hombres, varones y mujeres meritocráticos en el área y que van a trabajar de una forma honesta, que van a trabajar de una respuesta inmediata a la población. La decisión de la nueva administración de no cogobernar con los denominados movimientos sociales, que han representado más movimientos corporativos, ya está sacando ronchas. Fíjese usted que los mineros cooperativizados y los mineros privados están reclamando la reposición del Ministerio de Minería. Además, anuncian ya movilizaciones. Alertamos a este gobierno para que se siente con el sector cooperativo hasta el día miércoles, porque no podemos dejar que un ministerio de minería desaparezca por un simple hecho que un gobierno entre.
Hay que dar lectura, se ha creado instituciones. El sector productivo tiene que tener su tratamiento. A nivel nacional la minería ha crecido. Estamos en los 9 departamentos. Los 3 actores estamos en los 9 departamentos. Le damos 48 horas al gobierno para que se siente con nosotros, vea, porque nosotros no pedimos a ningún gobierno, hemos pedido plata, no hemos pedido nada, sino simplemente atención, simplemente seguridad jurídica. Hemos avanzado con el anterior gobierno. Hay pendientes que ha dejado el Ministerio de Minería. ¿Eso va a quedar hoja cero? No lo podemos permitir, hay que seguir avanzando. Bolivia no necesita que bloqueemos a un sector productivo. Bolivia necesita que le demos el hombro. Y el magisterio urbano se declara en pie de combate. Esto contra el anuncio del nuevo gobierno nacional de descentralizar la educación para que sea administrada por los municipios y gobernaciones. El gobierno de Paz Pereira ha anunciado que la educación se va a descentralizar y municipalizar con entre 50 y 50. Eso supone que los maestros tenemos que ponernos en pie de combate, porque rechazamos cualquier municipalización y descentralización de la educación. Ratificamos que la educación debe ser financiada, administrada y gestionada por el gobierno central, pero también ratificamos la necesidad de tener totalmente vigente todas las conquistas que ha tenido la educación fiscal y gratuita, como es el escalafón del magisterio, el rechazo de que los maestros sean manejados como los funcionarios públicos, etcétera. Pero también estamos pidiendo la abrogación de los decretos supremos 1302, 1320, que penalizan y criminalizan el ejercicio docente. En esa medida vamos a ratificar nuestra posición y rechazar cualquier intento que esté orientado a descentralizar y municipalizar la educación. Más del 98% de los municipios están languideciendo en una tremenda falta de recursos económicos. No generan suficiente cantidad de riqueza en las regiones, en los municipios, para cubrir sus responsabilidades. Y si a eso se le carga la obligación de atender los salarios, la infraestructura de las unidades educativas, de la educación fiscal y obviamente de salud, van a terminar totalmente destrozadas esas economías y a la larga va a terminar privatizándose estos servicios. Y antes de jurar como vicepresidente del Estado, Edman Lara había solicitado que aquellos policías militares que habían sido desafectados de sus instituciones producto de los sucesos de 2019 sean reincorporados. Bueno, esto ha dado pie a que esposas de policías pidan el retorno de estos oficiales, más de 100 dicen, a la institución. Hemos evitado que nuestra población sufra mayores consecuencias. Hemos evitado que suframos pérdidas de vidas humanas a raíz de nuestro repliegue. También debemos tomar en cuenta que nosotros hemos logrado que el dictador Evo Morales salga de nuestro país y renuncie. Hemos dado el término a la dictadura de un gobierno de más de 15 años. A nuestros gobernantes, que nuestros camaradas que han sido afectados con la baja, el 2019 sean reincorporados, porque realmente esto no es como dicen, con un motín, sino que es un repliegue. Es un repliegue porque nosotros como policías no debíamos pelear con nuestro pueblo. Señor vicepresidente, al señor presidente Rodrigo Paz, para tomar y podernos atender en una reunión y exponer públicamente ante todas las autoridades, nuevos ministros, lo que ha sucedido en el 2019 y puedan reconsiderar la incorporación inmediata, porque se han afectado a varias familias. No son 2 o 3 policías a nivel nacional, son más de 100 policías. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, ya que el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen dio a conocer que la investigación por el asesinato del juez de sentencia del Chapare, Wilber Marcial Cruz Arancibia, ha sido declarado en reserva mientras realizan las respectivas investigaciones del crimen. Como sabemos, el 7 de noviembre se ha
Se ha suscitado un hecho de asesinato en la ciudad de Cochabamba, precisamente en las calles Dorminí y Diego de Almagro, en el que ha fallecido una persona de 38 años en ese lugar. Este caso se encuentra en reserva, sin embargo, las actividades investigativas continúan en coordinación con el Ministerio Público. Bueno, la autopsia médico-legal ha determinado que la causa de la muerte sería choque hipovolémico y laceración de pulmón por proyectiles de arma de fuego, y se han encontrado 4 orificios de ingreso a esta persona. Estamos realizando el trabajo de coordinación con el Ministerio Público. Las labores de inteligencia se están realizando en este lugar, y bueno, vamos a tener noticias, como les decía, con respecto a este hecho, una vez que podamos hacerle conocer. Ahora todavía continúan en reserva. Hablemos de los incendios forestales. Se ha producido uno muy intenso, se está registrando al momento en Puerto Suárez. Casi ya está llegando a la frontera con Paraguay. Hay 50.000 hectáreas de bosque afectadas. Al día de hoy contamos con un incendio activo presente en el municipio de Puerto Suárez, en la provincia de Germán Busch, el mismo que está ubicado en el Parque Nacional Otuquis, donde tenemos personal trabajando desde el fin de semana en conjunto con lo que es la alcaldía y también trabajando con nuestra subgobernación de la zona. Bueno, actualmente nosotros tenemos contabilizado más de 20.000 hectáreas solamente en lo que es Otuquis, teniendo en consideración de que dentro de lo que es Puerto Suárez justamente tenemos nosotros una afectación de aproximadamente 50.000 hectáreas en la provincia de Germán Busch. Esto va a determinarse de acuerdo al apoyo que nosotros vayamos a tener. Por esta razón es de que combinamos a las autoridades del país vecino de Paraguay, toda vez de que este incendio está siendo compartido, es un incendio transfronterizo justamente, y por esta razón combinamos a las autoridades departamentales. Nosotros como autoridades vamos a desplazarnos hasta el lugar juntamente la comisión con el personal del COET. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas políticos que también están ligados a la justicia. Y trataremos de absolver una pregunta: ¿será posible enjuiciar a Luis Arce? Todo aquello luego de esta pausa. Ya retornamos, no se vayan. Con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Como lo anunciamos antes de la pausa, hay denuncias y deudas pendientes con la justicia por parte de exautoridades. Al respecto, el abogado del exdiputado Rafael Quispe, Fran Campero, ha asegurado que el expresidente Luis Arce no podrá salir del país debido a un arraigo dispuesto en el marco del caso Fondo Indígena. Aquí los detalles. El día de hoy se ha presentado una nota al vicepresidente del Estado Plurinacional con la finalidad de que mediante la vicepresidencia, teniendo ese eslogan de manera determinada y escalonada de determinar que va a haber una lucha contra el narcotráfico, tenemos de manera establecida, documentada, se ha entregado en este momento a la vicepresidencia un acta notariada, en el cual claramente dice Luis Arce Catacora, miembro activo del directorio del Fondo Indígena, recibe más de 1.000 millones de bolivianos, del cual hasta el momento no ha dado ningún pie. Solamente en el mes de Chocoyo ha tenido ese proceso que ahora básicamente está libre, y el expresidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, tendrá que justificar, fundamentar dónde se han ido la plata de los bolivianos. Más de 1.000 millones de bolivianos, no puede ser que quede en la nebulosa, y en este caso la vicepresidencia a través del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, puedan directamente recuperar estos dineros, y a la cabeza de Rafael determinar de manera específica que se pueda corresponder una denuncia, aperturar las citaciones, y como están arraigadas estas autoridades 3 meses dentro del país, esto pueda llegar a un buen puerto dentro del Ministerio Público. La pregunta aquí es si Luis Arce sería llevado a un juicio de responsabilidades o se lo procesaría en la justicia ordinaria como hizo el gobierno del MAS. Bueno, en todo caso, fíjese usted que el parlamentario Carlos Alarcón está pidiendo, sobre todo a Interpol y también a Migración, vigilar que las exautoridades de gobierno salgan del país. Torre Ledesma, director general ahí de la Dirección General de Migración, para que en el día de hoy hagan público, hagan conocer al pueblo de Bolivia, y en respuesta a esta nota que la presento en ejercicio
de mi derecho constitucional de acceso a la información como lo tiene todo boliviano y de mi potestad de fiscalización a las entidades públicas del Estado, le estoy pidiendo que de acuerdo a la ley 1352, la obligación que tenía la Contralora interina y el director interino de Migraciones era el día sábado, se venció el plazo para que la Contralora interina mande la lista completa de los ministros del gobierno saliente, de los parlamentarios que hemos estado en la asamblea anterior, a efecto de que el director de migración disponga la alerta preventiva o el arraigo. Estas obligaciones de estas dos autoridades se han cumplido el día sábado con el cambio de gobierno, es decir, hasta el día sábado, en cumplimiento de esta ley 1352, la Contralora tenía que haber mandado una lista detallada con nombre y apellido y cargo que desempeñaron el presidente, vicepresidente saliente, los ministros salientes y los asambleístas nacionales salientes. Seguimos con la información en el ámbito político del país. Esta vez el Partido Demócrata Cristiano ha designado a la diputada Natalie Abril Chuquimia como jefa de la bancada departamental de La Paz y al asambleísta Rodolfo García Encinas como subjefe. El Reglamento General de la Cámara de Diputados dispone que las diputadas y los diputados elegidos por las mismas fórmulas electorales conformarán una bancada política. El artículo 63 del mismo reglamento determina que las bancadas que cuenten con más de 3 miembros dispondrán de oficinas y personal de apoyo asignado. Que en ejercicio del principio de la mayoría establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley 026 del régimen electoral y Reglamento General de la Cámara de Diputados, corresponde a formalizar el resultado de dicha elección, por la cual las y los diputados representantes del Departamento de La Paz, PDC, resuelve, primero, reconocer como jefa de bancada departamental de La Paz del Partido Demócrata Cristiano, PDC, a la diputada Natalie Abril Chuquimia Rivas, y como subjefe de bancada departamental de La Paz al diputado Rodolfo García Encinas, toda vez que ambos fueron electos democráticamente. Con esta resolución queremos demostrar que la bancada paceña establece la unidad para trabajar en pro para nuestro país y para nuestro departamento de La Paz. Aquí existen diputados de provincias, de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz y también la parte norte, en realidad de toda La Paz, que estamos dispuestos a trabajar unificadamente. Como dijo Rodrigo Paz, ahora somos diputados para nuestras regiones, para Bolivia, porque primero es Bolivia. Nos quitamos el En el Parlamento se han elegido ya las directivas de las cámaras, pero ahora uno de los elementos fundamentales constitutivos de este cuerpo es elegir a las comisiones. Muy importante, por cierto. Aquello se está regularizando al momento, por supuesto, existen candidatos y candidatas. Senado Nacional, donde existe obviamente la conformación por bloque de mayoría y la conformación por el bloque de minoría. Lo único que nosotros pedimos públicamente, y también se lo vamos a pedir al presidente Ávila, es que se respete los lugares, los sitiales que le corresponden a el bloque de minoría, tanto en comisiones como en comités. Estamos seguros que así va a ser, que no va a haber mayor problema con eso, y obviamente vamos a estar dispuestos a atender a la convocatoria que se debe hacer obviamente lo antes posible por parte de tanto la jefatura de bancada del Senado de el bloque de mayoría, como también esperemos del presidente del Senado, el señor Ávila, para poder tratar este tema de la manera más rápida posible. Es en ese entendido que nosotros ya estamos trabajando en los nombres de cada una de las senadoras y los senadores que van a conformar las distintas comisiones y los distintos comités, ¿no es cierto?, en un trabajo interno, obviamente, de la Alianza Libre, y que también se cruza de alguna manera o se conecta con la premura y la necesidad que hemos venido indicándole al país de que el primer punto del orden del día para la primera sesión, ya siendo conformadas comisiones y comités, tiene que ser, por supuesto, la preselección, selección y designación
de los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral, de los nuevos vocales. En otra noticia, esta vez el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, anuncia que las elecciones subnacionales y la elección de vocales se debe aprobar a la brevedad. Varios temas, estamos construyendo una agenda en común con las distintas áreas, sin embargo hay algunas tareas establecidas por el tiempo, digamos, ¿no? Necesitamos aprobar a la brevedad la norma para la elección subnacional, eso implica también la selección de los tribunos del Tribunal Electoral, y a partir de ella viene una agenda con mucha precisión, con mucho detalle para los temas económicos que permitan garantizar los recursos, que permitan redistribuir los recursos que a este momento están asignados de una manera tan poco eficiente, ¿no? Hay que discutir la ley de presupuesto. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener relaciones con todo el mundo, ¿no? El presidente lo ha definido con mucha claridad. Bolivia tiene que ser un país abierto al mundo. Bolivia va a ir al mundo y esperamos que todo el mundo, y eso implica obviamente las relaciones con todos los países del mundo, ¿no? Vamos a la pausa. Cuando retornemos aquí en 24 horas estaremos hablando en el panorama internacional de la eliminación de más embarcaciones en el Pacífico por parte de Estados Unidos. Los detalles al retornar, quédese con nosotros. Gracias por seguir junto a 24 horas. A continuación, nuestro segmento Quiero Reportar, en este inicio de semana informativa, con todos los mensajes, videos, imágenes que usted nos envía a nuestra línea del 699-55-470. Aquí comenzamos. Informan desde el Alto. A través del siguiente video reportaron las largas filas para cargar combustible en la estación de servicio que se encuentra cerca de la terminal metropolitana, avenida Ladislao Cabrera. El Alto reportaron que un camión chocó en la separación de vías del Puente Borracho, cruce Villa Adela. El hecho ocurrió la noche del sábado después de una intensa lluvia. Información desde La Paz. Se busca a Tomás. La mascota se perdió el viernes 7 de noviembre al promediar las 19 horas por inmediaciones de la avenida Perú. Según un dato preliminar, una pareja lo alzó rumbo a La Vita. Piden ayudar a encontrarlo dando datos al número 796-2823. Al panorama internacional de las noticias, donde destacamos esta reunión del COP23, una reunión que no ha contado con la presencia de los más importantes líderes. Podemos decir una deslucida reunión. Hablaremos de aquello, pero también tendremos información en torno a lo que está aconteciendo en aguas del Pacífico, donde Estados Unidos ha vuelto a eliminar a varios navegantes. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Comenzó en Brasil la COP30, la conferencia climática de la ONU que busca salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. En la apertura oficial del encuentro, Naciones Unidas pidió a los países reunidos en la ciudad brasileña de Belém acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones y mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius en comparación con el periodo preindustrial, un objetivo planteado por el Acuerdo de París de 2015. Desde este lunes, Belém recibe a unas 50.000 personas que participan de la conferencia, incluyendo jefes de Estado, diplomáticos, científicos, empresarios y activistas. La pequeña ciudad del norte de Brasil fue elegida especialmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo querer que el mundo abra los ojos ante la Amazonía y que los participantes de la COP se empapen de la vida tropical de la ciudad. El mandatario llamó el lunes en la conferencia a infligir una nueva derrota a los negacionistas y aseguró que es mucho más barato luchar contra el cambio climático que hacer la guerra, en alusión a los conflictos actuales en el mundo. Nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico.
El secretario de Defensa Pete Hegseth informó el lunes que hubo 2 ataques el domingo en el Pacífico Oriental contra 2 embarcaciones, con 3 personas a bordo cada una. Indicó que las 6 murieron. Al igual que en los otros ataques de este tipo, las autoridades estadounidenses no revelaron la identidad de los fallecidos ni pruebas de que traficaban drogas. Hegseth indicó que las 2 embarcaciones eran operadas por organizaciones designadas terroristas, sin detallar el nombre de los grupos. Desde que Washington empezó su ofensiva antidrogas en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe, Estados Unidos ha destruido 19 lanchas y un sumergible y matado a 76 personas. 2 personas sobrevivieron a los ataques y fueron repatriadas a sus países de origen, Ecuador y Colombia. El presidente Donald Trump ha declarado a Estados Unidos en conflicto armado contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques. Pero expertos dicen que estos operativos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes. La CELAC y la Unión Europea rechazaron el domingo el uso de la fuerza que contradice al derecho internacional, una crítica velada a Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Una declaración conjunta asegura que durante la primera jornada de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el bloque europeo, se abordó la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe, sin mencionar directamente los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 70 muertos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, explicó que se evitaron las referencias al gobierno de Donald Trump para que más países se sumaran. Insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. Jornada de violencia en una cárcel del suroeste de Ecuador. Al menos 27 reclusos fueron hallados muertos por asfixia el domingo por la tarde en la prisión de Machala, en la provincia de El Oro, donde un motín armado había dejado horas antes 4 fallecidos. El primer incidente ocurrió durante la madrugada y 33 reclusos, así como un policía, resultaron heridos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó que los enfrentamientos se debieron a una reorganización de algunos reclusos en la nueva cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa, cuya inauguración se espera para este mes. Equipos de élite de la policía ingresaron inmediatamente al penal y retomaron el control tras el amotinamiento, según la autoridad penitenciaria, que indicó que 7 personas fueron capturadas y serán judicializadas. Horas más tarde, se anunció el hallazgo de otros 27 cadáveres de personas que murieron por asfixia en un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana. Acuerdo provisional en el Senado de Estados Unidos para poner fin al cierre del gobierno federal. Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición pactaron dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales. La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, y si la Cámara de Representantes también aprueba el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días. Parece que estamos cerca de terminar con el cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden, y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. Este avance genera esperanzas de un pronto retorno a la normalidad, luego de que cientos de miles de empleados federales han estado suspendidos o trabajando sin paga desde el 1 de octubre. Momento de las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Angélica Vale confirma su divorcio después de 14 años de matrimonio, pero también se ha pronunciado Ángel Aguilar, quien ha confirmado a todos sus fans la fecha de su boda religiosa con Cristian Nodal. Veamos. Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio.
En su programa de radio, la actriz reveló entre lágrimas que llevan 8 meses separados y que se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaban juntos en familia. Dijo que el periodista Javier Seriani fue quien dio la noticia al obtener los documentos oficiales. Vala explicó que ni ella ni Otto sabían que los abogados ya habían iniciado el trámite y destacó que su prioridad son sus hijos, con quienes busca mantener una convivencia sana pese a la separación. La conductora aseguró que seguirá fomentando la unión familiar, aunque ya no exista la relación de pareja. Finalmente, leyó un comunicado confirmando la separación legal y agradeció a Otto Padrón los años compartidos, subrayando que ambos eligieron la paz y el bienestar de sus hijos por encima de cualquier conflicto. Gracias y para arriba, porque saben lo positiva que soy y no importa qué, hay que sonreír. En medio de su nueva gira, Ángela Aguilar reveló que ya se prepara para uno de los días más importantes de su vida, su boda religiosa con Cristian Nodal. La hija menor de Pepe Aguilar volvió a los escenarios el pasado 6 de noviembre en Texas para iniciar su Libre Corazón Tour, con una fecha pactada para su finalización el 13 de diciembre en Nevada, Estados Unidos. Entre los reflectores y flashes del mundo del espectáculo, no solo ha llamado la atención una supuesta baja venta de boletos para su gira, sino también la más reciente confesión del artista, y es que no solo confirmó que se casará por la iglesia con el músico mexicano, sino que reveló la fecha en la que llegarán al altar. Todo ocurrió este fin de semana. Minutos antes de su presentación, Ángela se detuvo para convivir con algunos de sus seguidores que ya la esperaban, y entre autógrafos, fotos y con la emoción del momento, les hizo una invitación muy especial. ¡Vayan a mi boda! ¡Ay, invítanos! Me voy a casar en mayo. ¿En mayo? Por la iglesia. El instante fue grabado por uno de los fans de la cantante y el video de inmediato se viralizó en las redes sociales. La pareja ya se había casado anteriormente por el civil en julio de 2024, en una ceremonia privada que se realizó en Morelos. Con su boda por la iglesia, buscan formalizar aún más su relación, que ha estado envuelta en polémica. Hay lluvias ya en La Paz, en la sede de gobierno. Estas son bastante intensas. Para usted, para que tome sus previsiones, el pronóstico del tiempo. Con esta información hemos llegado ya a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes por preferirnos para recibir la información más completa. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, gracias y permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana con más información. La empresa estatal más importante del país tiene nuevo presidente. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, posesionó este lunes a Youssef Akli. En la oportunidad también se tomó juramento a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Buscará eliminar subsidio a las gasolinas sin afectar la economía. El ministro de Hidrocarburos afirmó que no se modificará por el momento el precio de las gasolinas, pero que se verán alternativas. Añadió que la situación hidrocarburífera en el país es crítica. El dólar baja a 10 bolivianos con 10 centavos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior pide estabilizar el tipo de cambio. La cotización de la divisa estadounidense llega a costar la mitad de lo que valió en junio y podría bajar más. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior pide inundar el mercado con el billete verde. Lara revela que quieren marginarlo de las reuniones de gabinete. El vicepresidente del Estado afirma que en varias ocasiones le sugirieron dedicarse al Parlamento. Este afirma que no se alejará del Ejecutivo. Bot Trading dejará de existir y piden celeridad en investigaciones. El gobierno afirmó que la cuestionada agencia dejará de intermediar en la distribución de carburantes. Se pide el arraigo del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Encuentran oficinas del ministerio vacías y denuncian falta de información. El nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, aseguró que no hallaron documentos ni datos de la gestión de uno de los ministerios más importantes del gobierno. Cooperativas mineras en emergencia por cierre de Ministerio de Minería. La decisión del gobierno de no gobernar con movimientos sociales comienza a generar los primeros roces. Los empresarios privados de la minería son los primeros a rebelarse. En noticias internacionales, comenzó la COP30 en Brasil con llamado a soluciones y contra el negacionismo. Reportan 6 muertos en nuevos ataques de Estados Unidos contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico. Todas las noticias están en 24 horas.